from there you can see all over because it's, you know, Yucatan is very flat. It has no mountains, so you can dominate a huge area from there. The building itself has 4 stairways, each one on each side. And on the northern side, it has these huge serpent heads as in the ground, which are part of the stairway. La serpiente simboliza al dios maya de la vida y el viento, Kukulcán. Los mayas eran un pueblo dedicado a la agricultura, cuyos cultivos dependían de los caprichos de la naturaleza y del sol. En la parte más alta de la pirámide se encontraba un templo en el que los sacerdotes realizaban complejas ceremonias para rendir culto a Kukulcán y a otros dioses. Los sacerdotes ofrecían en sacrificio sus pertenencias más valiosas, entre ellas alimentos y piedras preciosas como el jade. En ocasiones, también se ofrecían seres humanos. The Maya were believed to be peace-loving and to have not practiced human sacrifice. But we also see very graphic descriptions, both in the art and again in writing, about the actual sacrifice of victims, usually taken in warfare. Estos relieves mayas muestran el destino que corrían las desafortunadas víctimas. En este se puede ver cómo una cuerda de espinas atraviesa la lengua de un guerrero enemigo. En este otro relieve se observa cómo se le arrancan las uñas de la mano a una víctima. Perforar el pene y amputar los dedos eran formas corrientes de tortura. En ambos rituales, la sangre de la víctima era ofrecida a los dioses. A continuación, los sacerdotes realizaban el sacrificio final. Como se ve en este relieve, el guerrero era sujetado y atado firmemente de pies y manos. El sacerdote mayor tomaba un cuchillo, abría el pecho de la víctima y extraía su corazón, que aún se mantenía latiendo. Cerca de allí, estas estatuas, de rostros severos y estómagos en forma de vasija, parecen esperar hambrientos. Según cuenta la leyenda, los corazones le eran ofrecidos a los dioses desde estos altares. Pero esta no era la única forma de sacrificio practicada en Chichen Itza. Un largo sendero conecta a la pirámide de Kukulcán con un pozo de piedra caliza, que era el principal proveedor de agua de la ciudad. Este era un lugar mágico y terrible. Los mayas creían que el espíritu del dios de la lluvia acechaba bajo la superficie. A las víctimas se les llevaba atadas hasta el borde del pozo. Luego eran arrojadas desde allí. En el pozo se han encontrado más de 50 esqueletos de hombres, mujeres y niños. Puesto que el pozo no tiene fondo y se conecta con varios ríos subterráneos, es imposible saber cuántas personas fueron arrojadas a estas aguas con el fin de aplacar la ira del dios de la lluvia, al que llamaban Shak. All these people are surviving from the crops they grow. The rain is your source of life, and trying to intercede or trying to pray for water was very normal. La lluvia era la única fuente de agua en este suelo rocoso. El líquido era recogido en pozos naturales, los cuales eran considerados lugares sagrados. Hoy, los científicos y los turistas vienen al lugar para admirar las viejas ruinas. Algunos exploradores fanáticos de la nueva era aseguran venir aquí atraídos por los espíritus de los mayas. Martin Gray, antropólogo aficionado, afirma sentir una fuerza sagrada que emana del suelo de este sitio. Una atracción similar llevó a los mayas a establecerse en este lugar. So what is this power? I think this power is first and foremost a power of the earth, that then human beings, by the use of certain stones and the arrangement of those stones according to the canons of sacred geometry, are able to collect the energies of the earth and collect the energies of the stars.
Las creencias que asociaban el cielo con la tierra y provocaban los sacrificios de seres humanos también les sirvieron de inspiración a los mayas para crear un avanzado sistema de escritura y tener un conocimiento astronómico comparable al nuestro. Los sacerdotes mayas crearon un complejo sistema numérico para medir el movimiento de las estrellas y los planetas, e incluso llegaron a desarrollar el concepto de cero e infinito. We know that their math system was incredible. Their figures of the sun are comparable to NASA's, and they're off by 0.0024, something like that. It's fractions of decimals. Los mayas eran capaces de predecir los eclipses y los cambios de estación. Asimismo, crearon un calendario de 365 días de gran exactitud y un singular sistema para contar los años, al que denominaron rueda calendárica, y al que representaban bajo la forma de un gran círculo. Un ciclo completo en este calendario tenía una duración de 52 años. La civilización maya se sirvió de estos conocimientos para levantar sus mayores creaciones, las ciudades de las pirámides. It's a matter of having an entire system of knowledge about the cosmos and about the stars and about the sun that enable you to site your monument in relation to the heavens so that sky and ground are united in a dramatic and aesthetic effect. Se ignora lo que hicieron los mayas para que la enorme pirámide de Kukulcán, ubicada en el centro de la ciudad, parezca mostrar un mensaje. This extraordinary monument is so perfectly positioned that on 2 days of the year, the spring equinox and the autumn equinox, an effect of light and shadow is created up and down the northern stairway. And that is the illusion of a gigantic serpent, which appears outlined in triangles of light and shadow. Cada año, durante los equinoccios de primavera y otoño, esta ondulante serpiente aparece a uno de los lados de la escalinata de la pirámide. El equinoccio de primavera era probablemente un día de grandes celebraciones y de sacrificios humanos, ya que durante él se recibía de vuelta al sol para el inicio de la temporada de cosecha. Los sacerdotes mayas subían las escalinatas de la pirámide para comunicarse con los dioses. Sometimes I feel at these Mesoamerican places there's a strong energy. All power points are not peaceful, gentle, sweet places. And I feel especially about the Mexican ones, the ones in Mexico and Central America. They have a magician energy about them, a shamanic training energy, an initiatory energy, a slightly scary energy that sometimes pushes you. There's some places in Mesoamerica that I've been that are actually frightening.